Buenas tardes a todos. Si hay alguien que esté ahí conectado y me puede avisar si se escucha bien, si se ve bien. También me gustaría saber si hay alguien nuevo que se esté conectando por primera vez con la página de Hare Krishna Mar del Plata. Si me pueden informar si son personas nuevas para saber que están ahí. Veo que hay 4 personas conectadas. ¿Ya alguien me puede decir si se escucha bien? Ah, bueno, Marianela. Hola, Piru Silva, Cintia, bueno, gracias por estar ahí, es un gusto enorme verlos del otro lado. Vamos a comenzar la clase entonces. ¿Se escucha bien? ¿Alguien me puede informar eso? Sí, perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Buenas tardes, Hare Krishna, bienvenidos a los que están ahora, a los que se van a sumar después y luego van a escuchar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes. También, como siempre, agradezco a Prabhu Arjuna Saka por haberme invitado a dar esta clase. El tema de este mes es la asociación, tema que estuvimos estudiando en todas las clases de los domingos pasados. Hoy finaliza este tema, 31 de mayo, así que el tema de la asociación lo terminamos hoy. También lo estuvimos estudiando en nuestro grupo de estudio de Hare Krishna Mar del Plata que tenemos por WhatsApp, al que pueden sumarse si están interesados, pueden luego dejar sus teléfonos para incorporarlos a ese grupo de estudio, donde todos los días se sube información sobre lo que estamos analizando y también respondemos preguntas si es necesario. Bueno, cuando Prabhu Arjuna me dijo el tema del mes, yo estuve meditando mucho sobre este tema a tal punto que esta clase tomó otro rumbo casi en este momento al finalizar la clase. Esperen que, ahí está, se me apareció un cartel. Cambió de rumbo la clase, como les decía, así que bueno, quiero compartir con ustedes lo que me fue surgiendo en la medida en que iba meditando sobre el tema. Me surgió la importancia de analizar cuándo los seres humanos decidimos tomar asociación, relacionarnos con la vida espiritual, cuando decidimos superar concepciones materiales, y la introspección como el pasaje entre ambos estados, entre ambas concepciones. Así que es un objetivo de esta clase resaltar la importancia de la introspección, por eso esta clase se llama La sabiduría en la introspección, y analizar la importancia de la introspección dentro de la vida material, dentro de la vida espiritual. Pero antes de comenzar el desarrollo de la clase, me pareció importante definir lo que es la introspección, para que todos sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de este término. Y bueno, y encontré que la palabra introspección deriva del latino introspicere, que puede traducirse como mirar hacia adentro. Y acá me río porque cuando encuentro la definición cierra toda la clase, que ya van a ir dándose cuenta por qué. Y este vocablo en latín deriva luego, tardíamente, en introspectio, y de allí procede el concepto de introspección, que alude a la mirada que un individuo dirige hacia su interior y que también esta mirada hacia el interior está vinculada a la reflexión y a la meditación. A nivel general puede decirse que la introspección surge por la capacidad reflexiva de la mente que permite tener conciencia de sus propios estados. Entonces, hasta acá podemos decir que hay dos miradas, que hay una mirada hacia afuera conectada conectada con la materia, conectada a través de los 5 sentidos, y una mirada hacia adentro, introspectiva, que busca preguntarnos y analizar eso que vemos hacia el afuera. O sea, la mirada introspectiva tiene que ver con analizar eso que vemos y con lo que estamos conectados
a través de los sentidos con la vida material. Y bueno, esta clase va a comenzar con una historia. Saben que a mí me gusta mucho escuchar historias, contar historias siendo psicóloga. Ya tengo pacientes ahí y saben que me gusta mucho eso. Y cuando me puse a preguntar sobre la introspección, sobre este ver hacia adentro, este mirar hacia adentro, me surgió una figura, una gran personalidad que habitó este planeta, que todos conocemos, que es muy conocido para la mayoría de nosotros, y es la historia de Siddhartha Gautama, quien luego se transformó en el Buda. Me pareció que era el ejemplo de introspección que podíamos conocer y aprender un poco de él. Y quiero empezar por él porque él se relaciona de una forma con el mundo material que lo lleva a este estado meditativo. Entonces les voy a leer un poco la historia. El príncipe Siddhartha Gautama se dice que nació hace unos 2600 años en lo que hoy sería Nepal. Bueno, se dice que no se sabe exactamente la fecha cuando él nace, pero más o menos 2600 años. Él era el hijo de un rey, por eso era un príncipe, de un kshatriya, de un gran guerrero. Creció protegido en un mundo lleno de lujos y felicidad, intocado por la decadencia del mundo externo. Aunque vivió en un parque de placer, donde todo viso de sufrimiento había sido esfumado, 4 días sucesivos toma su carro por el bosque y se encuentra en este orden, primero con un hombre viejo, luego con un hombre enfermo, luego con un cadáver y por último con un monje en austeridad. O sea, él ve en el mundo material estas situaciones que él no conocía dentro de su palacio y lo impactan evidentemente mucho, porque a partir de esta secuencia de episodios es que decide convertirse en un renunciante. A los 29 años, el príncipe anuncia a su padre que abandonará el palacio, incluyendo a su esposa e hijo, en búsqueda de una solución al problema de la existencia. Se dice que Siddhartha Gautama durante 6 años practicó una vida ascética extrema, comiendo solo lo que encontraba en el suelo, bebiendo solo el agua de lluvia y vistiendo tan solo un taparrabos. Pero Siddhartha en un momento se da cuenta que esas extremas austeridades no lo llevan a ninguna parte, o sea, no lo llevan por sí mismas a resolver las preguntas importantes que él se había hecho. Entonces, decide encontrar un punto medio entre una vida llena de lujos y grandes austeridades. Por eso se llama el budismo el camino del medio. A las afueras del pueblo de Bodh-Gaya, Siddhartha decidió que se sentaría bajo cierta higuera todo el tiempo que fuera necesario hasta encontrar las respuestas al problema del sufrimiento. Estuvo sentado durante muchos días, primero en una profunda concentración para limpiar su mente de todas las impurezas y todas las distracciones, luego en plena meditación para abrirse por completo a la verdad. En la luna llena de mayo, con la llegada del lucero del alba, Siddhartha finalmente obtuvo la respuesta al problema del sufrimiento y se convirtió en el Buda, que significa aquel que está despierto. Se dice que cuando él despierta ya tenía personas a su alrededor que lo estaban rodeando, que apreciaban mucho lo que él hacía. Y él dice, oh monjes, esta es la noble verdad del sufrimiento. Dice, el nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. Asociarse con lo indeseable es sufrimiento. Separarse de lo indeseable es sufrimiento. No obtener lo que se desea es sufrimiento. En el Parque de los Ciervos de Samat, cerca de Benares, a más de 100 millas de Bodh-Gaya, dio su primer sermón, al que llamó el arranque de la rueda de la doctrina, y le dio a mucha más gente la oportunidad de escuchar las enseñanzas del Buda. Dice que su tía y su esposa le pidieron ser parte de ese sangha, de esa comunidad de monjas. En ese momento no había monjas mujeres, él las aceptó.
y se transformaron en las primeras monjas budistas. Buda decía que no importaba el estatus que las personas tuvieran en el mundo, ni su pasado, ni su riqueza, ni su nacionalidad. Todos eran capaces de iluminarse y todos eran bienvenidos al Sangha. Buda alcanzó la iluminación a los 35 años de edad. Estuvo enseñando el Dharma, el camino, por todo el noreste de la India durante 45 años. Se dice que a los 80 años comió un alimento en mal estado y se puso muy enfermo. Entró en una profunda meditación en el bosque y murió. Y en la biografía que yo encontré se dice que sus últimas palabras fueron: todas las cosas creadas son inestables. Esforzaros con atención. Esto lo voy a leer de nuevo porque tiene que ver con lo que sigue de la clase. Todas las cosas creadas son inestables. Esforzaros con atención. De esta historia yo pude desprender algunas preguntas y deducciones muy simples, muy sencillas, que vamos a analizar un poco lo que tiene que ver con la vida material. Como vemos o como vimos, Siddhartha Gautama tenía cubiertas todas sus necesidades materiales, afectivas. En una de sus biografías leí que él era muy amado por su familia, tenía las necesidades de seguridad más que cubiertas, pero en un momento pudo observar el sufrimiento, los diferentes momentos de la vida, otras formas de vivir, y a partir de allí se vuelve introspectivo, se hace preguntas sobre el sufrimiento, la transitoriedad de las cosas y emprende un proceso espiritual. Podemos observar también que las austeridades materiales extremas tampoco responden por sí mismas a sus inquietudes, sus planteos sobre el sufrimiento, y logra responder estas preguntas mediante la reflexión, la concentración, la meditación, y encuentra su verdadera identidad al iluminarse. Es por ello que cuando la alcanza, cambia su nombre, de Siddhartha Gautama pasa a ser el Buda, el que está despierto, y también cambia su modo de vida, ya que él empieza a compartir esas realizaciones personales con los demás. Quiero contarles que en esta clase, justamente como estamos hablando de introspección, esta clase tiene esa música, y la música de la introspección es hacer preguntas y buscar muchas respuestas en los textos sagrados, así que es una clase donde yo voy a leer varios versos que vienen a partir de ahora de nuestra tradición védica, de nuestra filosofía Vaishnava. Como les dije, porque cambié a último momento la clase, pero también porque, bueno, quiero ser lo más fiel posible a las escrituras y no cambiarlas con mi forma de expresarme. Por eso se las voy a leer. Y que si al final de la clase quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna introspección que tengan en relación a la filosofía espiritual, pueden hacerla, dejarlas escritas, que las vamos a responder. Si yo no puedo, lo hará Prabhu Arjuna cuando termine la clase. Bueno, vamos a los textos sagrados de nuestra filosofía. El Sri Isopanishad 10 nos dice que tenemos que recordar que mientras se tenga un cuerpo material hay que enfrentarse a los sufrimientos del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. O sea, nuestra tradición dice lo mismo, son los 4 sufrimientos que los seres humanos vamos a atravesar. Si bien los animales también experimentan estos momentos, no son tan conscientes de ellos, por ende no generan tanto sufrimiento como nosotros. Y lo que dice este verso es que de nada sirve hacer planes para zafarse de estos sufrimientos del cuerpo material. El mejor camino es encontrar la manera de recobrar la identidad espiritual. Esto lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la clase como una solución a los problemas del sufrimiento. Quiero contarles también algo que es muy importante remarcar, que dentro de nuestra filosofía Vaishnava no se propone el abandono del hogar para las personas comunes, como nosotros, como yo fundamentalmente, ni tampoco las austeridades extremas del yoga. Srila Prabhupada dejó en claro que estos procesos no son aplicables en esta época, que es la era del Kali, que se llama la era de la riña y la hipocresía,
Pero sí, Srila Prabhupada le da mucha importancia a la introspección. Después vamos a ver en el verso del Bhagavad Gita que así lo cuenta. Ya que esta nos puede conducir a estados de autorrealización. Quiero leerles lo que dice Srila Prabhupada en relación a estas prácticas ascéticas, porque realmente la invitación de esta clase no es hacer lo que hizo el Buda, y quiero aclararlo, simplemente dice ese pasaje por la importancia de esta gran personalidad en relación a la introspección. Y Srila Prabhupada dice, en esta era de Kali, no es posible que un hombre ordinario abandone el hogar y se vaya a practicar a un lugar recluido en las montañas o en las selvas. La era actual se caracteriza por una lucha encarnizada en aras de una vida de corta duración. La gente no está interesada en la autorrealización, ni siquiera por medios prácticos y sencillos. Y ni qué hablar, dice Srila Prabhupada, de este difícil sistema de yoga que regula el estilo de vida, la manera de sentarse, la elección del lugar y el proceso de desapegar la mente de las ocupaciones materiales. O sea que en relación a nosotros no son recomendables estas prácticas. Ya después vamos a analizar cuál es la práctica recomendable para esta era y para las personas que estamos tan sumergidas en el mundo material. Y ahora sí vamos a pasar a un verso del Bhagavad Gita, que para mí más que un verso es un poema, desde que empieza hasta que termina. Es un verso muy bello, quiero que presten atención. Está en el Bhagavad Gita 2.69, que nos cuenta y que habla de dos formas posibles de vida, donde claramente se propone y se remarca la importancia de la introspección, que es el tema fundamental de esta clase. Entonces vamos a leer la traducción y significados dados por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, para los que están, si hay alguien nuevo en la clase que nunca escuchó esta filosofía, es el fundador Acharya, es el maestro espiritual, quien trajo este movimiento Hare Krishna Occidente desde la India y que se tomó el trabajo de traducir y significar todos los versos que nosotros estamos estudiando. Entonces vamos al verso. Escuchen con atención porque es muy bello. Lo que es la noche para todos los seres es el periodo en que el autocontrolado se despierta. Y el periodo en que todos los seres se despiertan es la noche para el sabio introspectivo. Lo voy a leer de nuevo. Lo que es la noche para todos los seres es el periodo en el que el autocontrolado se despierta. Y el periodo en que todos los seres se despiertan es la noche para el sabio introspectivo. Vamos al significado. Hay dos clases de hombres inteligentes. Uno es inteligente en relación con las actividades materiales para la complacencia de los sentidos. Y el otro es introspectivo y se mantiene alerta en el camino de la autorrealización. Las actividades del sabio introspectivo o del hombre sensato son la noche para las personas absortas en lo material. Las personas materialistas permanecen dormidas en esa clase de noche por no saber nada acerca de la autorrealización. El sabio introspectivo permanece alerta en la noche de los hombres materialistas. El sabio siente un placer trascendental en el adelanto gradual del cultivo espiritual. Mientras que el hombre sumido en las actividades materialistas, encontrándose dormido para la autorrealización, sueña con diversos placeres sensuales, sintiéndose a veces feliz y a veces afligido en su condición dormida. El hombre introspectivo siempre se muestra indiferente a la felicidad y congoja material. Él continúa con sus actividades de autorrealización, sin que lo perturben las reacciones materiales. Lo que hice ahora fue agrupar estas dos concepciones para que queden claras las diferencias, dado que Srila Prabhupada hace este juego de comparación entre una y otra en el párrafo. Entonces, para poder ordenar, las personas con concesiones materiales realizan actividades para la complacencia de los sentidos. Se dice que estas personas permanecen dormidas en esta clase de noche
por no saber nada acerca de la autorrealización, se sienten a veces felices y a veces afligidos en su condición dormida. Y las personas introspectivas se mantienen alertas en el camino de la autorrealización. El sabio siente un placer trascendental en el adelanto gradual del cultivo espiritual. Se muestra indiferente a la felicidad y congoja material, ya que él continúa con sus actividades de autorrealización. Bueno, ahora vienen las preguntas que yo me hago a partir de este texto, que voy a intentar responder con ustedes. La primera pregunta que me hago entonces es cómo una persona con concepciones materiales puede despertarse, es decir, dejar de buscar la complacencia sensual y buscar la autorrealización. Cuando pensé en esto, digo cómo todo va coincidiendo en la clase, porque el Buda se dice que despierta, ¿no? Significa el que está despierto. Y este verso habla justamente de despertar. 2, ¿por qué mantenernos alertas en el camino de la autorrealización? Acá me llamó la atención la palabra alerta. Quiero contarles que para esta pregunta pedí ayuda y recibí una ayuda muy beneficiosa para la clase, que la voy a compartir con ustedes. 3, ¿por qué el sabio, al sentir placer trascendental, se muestra indiferente a la felicidad y congoja material? Y 4, ¿cuál es el método espiritual propuesto por nuestra filosofía de conciencia de Krishna para esta era? Porque ya vimos que las prácticas ascéticas y de tanta renuncia no son favorables para el hombre ordinario, o no son recomendadas en realidad. Vamos con la primera pregunta entonces, ¿cómo podemos ir en busca de la autorrealización, saliendo de las concepciones materiales? Y lo que nos dice nuestra filosofía védica es que lo primero que tiene que estar y surgir es la fe. La fe es una convicción inmutable, fe de que existe Dios, fe en sus palabras y en sus actos. Pero el movimiento de conciencia de Krishna, nuestra filosofía Vaishnava, no propone una fe ciega, sino una fe que está asociada a una práctica devocional, a un proceso científico que tiene sus pasos, sus corroboraciones, y que es un proceso que nos va a permitir tener realizaciones prácticas, tener ciertos insights, que nos va a ayudar a mirar hacia adentro y ver en las profundidades lo que realmente es verdadero. Y que ese ver, ese mirar hacia adentro, en la medida en que vamos aumentando la práctica espiritual y nuestra práctica espiritual es sincera y estamos bien asociados, va a ir aumentando nuestro nivel de conciencia y cada vez vamos a llegar a verdades más profundas y trascendentales. Ahora, este es un proceso, como ya vamos a ver, que no se hace en solitario, es un proceso introspectivo, sí, pero que lo hacemos en asociación. Y la asociación que se recomienda es la de buscar un maestro espiritual genuino, porque un maestro espiritual genuino es una persona autorrealizada y es una persona que ha visto esa verdad que nos puede compartir. Entonces les voy a leer 2 versos del Bhagavad Gita que hablan de esto, de la importancia de ir en busca de un maestro espiritual. Son versos muy conocidos, muy simples, pero muy profundos. Entonces se dice que tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual, hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Voy a tomar solamente un párrafo del significado dado por Srila Prabhupada. Dice que para recibir el conocimiento uno tiene que acudir a un maestro espiritual genuino, aceptarlo con entrega, servirlo, hacerle preguntas de un modo sumiso y satisfacer al maestro espiritual autorrealizado, porque de esta forma tendremos la comprensión espiritual. Quiero remarcar que en este verso dice que el maestro espiritual ha visto la verdad. Estamos hablando de este mirar hacia adentro, de este ver, que justamente es un ver hacia adentro y no hacia afuera. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cómo es ese ver del maestro espiritual? ¿Qué es lo que el maestro espiritual ve? ¿Cuál es la visión de una persona que logró la autorrealización?
Y acá viene el otro verso, que es muy bello, y que es justamente la mirada a la que se alcanza cuando se alcanza la autorrealización. Y dice así: los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a un manso y erudito brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros. Entonces, esta es la visión trascendental, que Srila Prabhupada en el significado dice que una persona consciente de Krishna no hace ninguna diferencia entre especies o castas. Puede que un brahmana es un sacerdote, una persona erudita que tiene conocimiento trascendental, y el paria sean diferentes desde el punto de vista social, o que un perro, una vaca y un elefante sean diferentes desde el punto de vista de las especies, pero esa diferencia de cuerpo es insignificante desde el punto de vista de un trascendentalista erudito. Esto se debe a la relación que todos ellos tienen con el Supremo, con el Señor Supremo, que es Dios, por medio de su porción plenaria como Paramatma. Paramatma es Dios en el corazón, y se haya presente esta porción plenaria en todo el mundo, en todas las entidades vivientes. Entonces, quiero remarcar dos puntos importantes de esta parte de la clase, donde estamos respondiendo esta primera pregunta de cómo buscar la autorrealización, que es a través de un maestro espiritual, porque él vio la verdad. Esta visión es lo que justamente el maestro espiritual ve, y que es que todos somos almas espirituales, que el alma espiritual no habita solamente en las personas, sino en todas las entidades vivientes, y que además tenemos una relación eterna con Dios, y que la vamos a desarrollar a partir del servicio devocional que después vamos a hablar. Y remarcar otra vez esto, que este proceso de conciencia de Krishna es un proceso que no es solitario, es un proceso que hacemos en compañía del maestro espiritual, hacemos en compañía de los textos sagrados y también de los demás devotos o compañeros de camino espiritual. Y que, o sea, la introspección, si bien existe, no la hacemos aisladamente, sino que todo aquello que nosotros analizamos o razonamos, lo podemos compartir con estas tres clases de personas, bueno, y los textos sagrados que nos permiten arribar a las respuestas a nuestras preguntas importantes. Y que tampoco esta introspección tiene que ver con especulaciones filosóficas, todo es chequeado y comprobado y experimentado, como hablábamos antes, en esto de internalizar eso que vamos practicando. Bueno, ese es el resumen de la primera pregunta. Vamos entonces a la segunda pregunta. ¿Por qué mantenernos alertas en el camino de la autorrealización? A mí me llamó mucho la atención la palabra alerta, que fue lo que consulté. Entonces quiero compartirles esta consulta que hice. Acá hay una conexión muy importante entre lo que hablamos del Buda, del budismo y nuestra filosofía Vaishnava, donde este estado de alerta interior es muy importante. ¿Y por qué estar alertas una vez que estamos en el proceso de la autorrealización? Y también cuando uno está autorrealizado hay que estar alertas, porque bueno, siempre hay que tener una actitud crítica respecto a nuestra identidad y también una visión crítica en el sentido de la vida, o sea, preguntarnos qué es material, qué es espiritual, y también cuál es el propósito para que estamos en este mundo que vinimos a dar, cuál es nuestra misión, como particularmente como personas, pero también como almas espirituales. También estar alertas es esto que también se habla mucho en el budismo, que es la observación, el tomar distancia de los pensamientos, de las emociones, no identificarnos con ellos, no reaccionar a ellos y estar alerta justamente de eso. También implica un estado de conciencia donde se activa la inteligencia para evaluar los hechos de la vida, las acciones, los deseos, distinguir qué es aquello que es favorable para la vida espiritual de lo que no es favorable para la vida espiritual, poder distinguir esa diferencia. También el sabio introspectivo siempre está en alerta porque evita todo aquello que lo contamina, que lo ata al cuerpo,
y está siempre dispuesto a realizar actividades que lo ennoblezcan, que lo eleven y que le permitan desarrollarse interiormente. También el sabio introspectivo se autodisciplina, en el sentido que cuando registra un riesgo potencial, como desarrollar apegos indebidos, realizar acciones incorrectas, cultivar algún deseo de algo que no es favorable, lo que va a hacer es intentar alejarse de esa situación y meterse para adentro. Se dice como cuando la tortuga se mete en su caparazón para justamente preservarse y no relacionarse con los peligros. Entonces, lo que extraigo de estas deducciones es que estar alertas implica hacer uso del discernimiento. Hay un término que se llama buddhi, que es justamente esto, la discriminación, el discernimiento, que es parte de nuestra mente, no de nuestra mente superficial, por supuesto, y que es algo que tenemos que empezar los seres humanos a activar. Y la pregunta más importante del razonamiento es preguntarnos qué es material y qué es espiritual, qué es favorable y qué no es favorable para nuestra vida espiritual una vez que empezamos a transitarlas. Pero fundamentalmente distinguir lo que es el cuerpo del alma. Mi maestro espiritual Pralananda Swami muchas veces ha dicho que es lo primero que tenemos que distinguir para luego poder justamente avanzar en la vida espiritual. Sin esta distinción es muy difícil realmente asumir otras verdades. Entonces yo el año pasado, cuando lo vi en Chosica, le pregunté cómo podemos explicar de un modo práctico a las personas que no somos este cuerpo material y que somos un alma. Le hice esta pregunta. Y él me responde con un ejercicio que también solía hacer Srila Prabhupada de razonamiento, que me dice Pralananda Swami que cuántos cuerpos tuve, que dónde está mi cuerpo de cuando yo tenía 1 año, y me dice, no existe, estuviste ahí en un cuerpo de una niña de 1 año, pero tu cuerpo ya no está ahí. Entonces, tu cuerpo no está allí, pero tú sí. Entonces hay una diferencia entre tu cuerpo y vos. Eso es lo que me responde. Y me dice, tú eres diferente de tu cuerpo. Si estuviste en un coche hace 10 años, tu coche no existe, pero todavía tú existes. Entonces tú eres diferente de tu coche, porque tu coche ha desaparecido, pero tú no. Entonces, la invitación de estar alertas es ver más allá de lo que vemos con los 5 sentidos, de nuestra visión material. Implica poder ver aquello que está estable, inmutable, como testigo, como ser, más allá de las oscilaciones, más allá de los cambios del cuerpo, de los cambios de identidades sutiles. Creo que el desarrollo de la inteligencia empieza por discriminar qué es el cuerpo y qué es el alma y la diferencia entre ambos. Y también ver cuáles son nuestras prioridades, cuáles son las acciones que vamos a emprender a partir de registrar esta diferencia. Porque los seres humanos vivimos muy racionalmente, le damos mucha importancia a aquello que es inestable y le damos poca importancia a aquello que es permanente y que es nuestra verdadera identidad. Yo no estoy hablando de no darle importancia al cuerpo físico y mental, de hecho, bueno, soy psicóloga, le doy mucha importancia a eso también, pero lo importante es poner la mirada fundamentalmente en nuestra verdadera esencia y desde ahí nutrir a los demás cuerpos. La tercera pregunta es, ¿por qué el sabio, al sentir placer trascendental, se muestra indiferente a la felicidad y congoja material? Bueno, le respondí muy sencillamente que porque aunque ejecuta actividades materiales, no se identifica con su cuerpo, su mente y emociones, es decir, esto que hablábamos recién, lo tiene muy internalizado, por lo tanto su vida no transcurre por estos diferentes estados de congoja y felicidad, sino que está trascendiéndolas por medio de la identificación con el alma, porque su prioridad es ejecutar servicio devocional y esta trasciende cualquier situación material que le acontezca, o sea que el sabio introspectivo está tan atento a la vida espiritual y al servicio devocional fundamentalmente en nuestra tradición,
que no está pensando tanto qué le va a pasar, qué no le va a pasar, qué quiere para sí mismo, qué no quiere para sí mismo. Porque entiende que la felicidad y la aflicción son estados transitorios y oscilantes en el mundo material, y porque experimenta un gusto superior en la vida devocional y espiritual, y esto trasciende cualquier estado de alegría o tristeza que pueda sentir en relación al mundo material. Y acá es muy importante que dentro de esta discriminación que vamos haciendo podamos ir preguntándonos dónde vamos poniendo nuestro gusto, dónde vamos saboreando, qué es lo que vamos saboreando de la vida, ¿no? Y cuando una persona empieza a hacer vida espiritual y a practicarla, encuentra lo que se dice en los versos, en los textos sagrados, un gusto superior. Y eso hace que, no es que, bueno, que uno vaya perdiendo cierto gusto por ciertas cosas, pero porque va alcanzando algo más trascendental, que solamente uno lo puede entender cuando lo experimenta, pero que puede confiar, bueno, en aquellas personas que lo cuentan para animarnos a experimentarlo. Se dice que la señal de avance de espiritual de una persona es dónde pone ese gusto espiritual y si ese gusto también lo sostiene o no lo sostiene. Cuando hay avances y retrocesos, todavía el gusto no está instalado del todo en la vida trascendental. Y la última pregunta es, ¿cuál es el método espiritual propuesto por nuestra filosofía de conciencia de Krishna? Y respondiendo a esta pregunta ya vamos a ir de a poco encontrando las conclusiones de esta clase para dejar un espacio si quieren algún tipo de comentario. Entonces, resumiendo y avanzando en esto, en esta pregunta, se propone el camino de la introspección. Srila Prabhupada habla de autoeducación en la autorrealización. O sea que este es un proceso educativo que dura toda la vida, no es algo que se alcanza así nomás, de un día para el otro, es un proceso que gradualmente uno va a ir adquiriendo, encontrando, y que también uno tiene que estar muy alerta. Lo que se propone como práctica es el servicio devocional. ¿Qué es el servicio devocional? Implica una relación directa con Dios a través del bhakti. Bhakti tiene que ver con la devoción, con el amor a Dios, que tiene diferentes aspectos, este proceso, y cada uno puede desarrollarlo acorde a su naturaleza. Esto lo quiero remarcar porque ahora vamos a ir hacia un verso que habla de esto, que uno va a realizar servicio devocional de acuerdo a su naturaleza. Entonces, para practicar servicio devocional no es necesario realizar prácticas ascéticas como ya lo vimos, ni dejar nuestros roles afectivos, laborales o sociales. Es necesario practicar, sí, ciertas regulaciones para poder direccionar nuestros sentidos, porque con la mente muy oscilante, muy llena de deseos, sin ningún tipo de regulación, es muy difícil que la mente pueda ser redirigida a una vida introspectiva. Entonces, esto que implica mirar hacia adentro lo vamos a hacer mucho más fácil y mejor si nuestra mente está más aquietada. Por eso es tan importante las prácticas regulativas, los límites a ciertos deseos. También uno de los aspectos importantes es cantar el mantra Hare Krishna, que se aconseja para esta era, y conectar con Krishna a través del servicio, que otra vez marco de acuerdo a nuestra naturaleza. Y encontré un verso muy lindo que explica las dos cosas, los pasos del proceso devocional y también explica esto de la propia naturaleza. Yo se los voy a leer, quizás hay muchas palabras de grandes personalidades que no conozcan, no se fijen en eso, sino en lo que hace referencia a este verso tan bello y tan simple, pero que dice tanto, donde se enumeran diferentes personalidades y cómo llegaron a la autorrealización a través de diferentes pasos del servicio devocional. Entonces se dice así en el Srimad Bhagavatam 7.5, 23, 24. Parikshit Maharaj, ya hablamos de él en una de las clases, alcanzó la salvación con el simple proceso de escuchar. Y Sukadeva Goswami lo logró mediante el canto. Prahlad Maharaj alcanzó la salvación mediante el recuerdo del Señor. La diosa de la fortuna, Lakshmi Devi,
llegó a la perfección por adorar los pies de loto del Señor. Prithu Maharaj logró la salvación adorando a la deidad del Señor. Akrura la logró ofreciendo oraciones. Hanuman, el gran mono del señor Ramachandra, sirviente, lo logró justamente ofreciendo servicio. Arjuna haciendo amistad con el Señor. Y Bali Maharaj por entregarlo todo al servicio del Señor. Cada uno de esos grandes devotos siguió un proceso distinto para servir al Señor, pero todos ellos alcanzaron la salvación y pudieron regresar al hogar de vuelta a Dios. Esto se explica en el Srimad Bhagavatam. Entonces, quise traer este verso porque ahí están todos los pasos. Entonces, escuchar, cantar, recordar, adorar, hacer servicio, hacer amistad, entregarlo todo. Son diferentes pasos y cada uno puede encontrar aquel en el que se siente cómodo, que representa su propia naturaleza, pero lo importante es potenciarlo, desarrollarlo y ponerlo al servicio de Dios en esa relación eterna con Él. Y otra de las conclusiones que yo llego en esta clase es que es muy importante la visión espiritual y que la visión espiritual se va aumentando y profundizando en la medida en que aumentamos nuestro estado de conciencia. Y que la visión espiritual es que todo lo que tenemos le pertenece a Krishna, la propia identidad, la de ser un alma espiritual, y que nuestro deber más importante es servir, ese es el deber del alma espiritual. Y que en este proceso siempre tenemos que estar introspectivos y alertas. Bueno, y algo más para terminar, que cuando terminé la clase quería como contarles y transmitirles, porque está muy asociado a esto de la mirada, de ser almas espirituales, la mirada del maestro espiritual. Quiero contarles que, bueno, yo no sé si me presenté al principio, me parece que eso no les dije, que, bueno, lo voy a hacer ahora al final, pero mi maestro espiritual es Pralananda Swami. El nombre espiritual que él me puso es Chaitanya Lila Devidasi, esto lo digo porque ahora les voy a contar esta historia del año pasado. Yo lo suelo ver en Chosica todos los noviembres, porque él viaja para allá, y siempre tenemos los discípulos una entrevista con él, a veces algunas más, y yo lo que hago de diciembre a noviembre que lo veo lo hacía porque ya no lo hago más, tener un cuadernito donde yo en el año voy anotando los defectos, las cosas que no me gustan, las palabras fuera de lugar, situaciones en las que yo no me siento cómoda conmigo misma. Y también anoto en ese cuadernito, anotaba las cosas que me impactan mucho de la vida material. Y por supuesto, antes de verlo agrupo en categorías, porque contarles todos esos defectos de un año le llevaría mucho tiempo a él. Y bueno, entonces las agrupo en ciertas categorías. Y el año pasado, cuando estuve frente a él, sacó el cuadernito, él me sonríe. Es muy difícil describir ese momento con el maestro espiritual. Pero bueno, él me sonríe, me escucha con atención y después me dice, Chaitanya Lila, no te identifiques más con tu personalidad sutil, sos un alma espiritual. Y con esta historia quiero terminar porque en realidad tiene que ver con toda la clase, tiene que ver con la mirada del maestro espiritual. El maestro espiritual nos ve como almas y esa mirada realmente es una mirada muy bella, muy calmante para la vida, muy tranquilizante, por lo menos para mí. Y entonces yo le digo, bueno, pero ¿qué hago con todo esto? Pues yo tenía ese cuadernito lleno de cosas que no me gustan y la verdad es que digo, ¿cómo hago con todo esto que me hace sentir tan incómoda? Y él me dijo que enfatice mi vida espiritual y que gradualmente todo eso va a empezar a irse. Entonces, desde ese momento, lo que hice fue no tener más cuadernitos de defectos y además enfatizar más la vida espiritual. Y a lo que llegué realmente como conclusión es que cuando uno se conecta con el alma, cuando uno se conecta con la verdadera identidad, cuando uno no se enrolla en la personalidad sutil ni en la personalidad material, uno realmente puede naturalmente y progresivamente ir mejorando y superándose.
Así que yo les cuento esto porque es una invitación a que se acerquen, a que se animen a conocer maestros espirituales y escucharlos, porque realmente ellos tienen esa mirada trascendental que nosotros todavía no alcanzamos, pero que podemos alcanzar alguna vez. Y esto me hace acordar a un verso que yo no lo puedo explicar, pero quiero traerlo del Bhagavad Gita. De hecho, no lo iba a decir, pero lo quiero decir, aunque no lo entienda del todo explicar, insisto, porque es muy filosófico. Pero en el Bhagavad Gita, que es un diálogo, un canto entre Arjuna y su amigo Krishna, donde Arjuna también podríamos decir que en un momento entra en confusión, porque está por empezar una guerra, hay dos bandos de ejércitos, él está del lado que está Krishna, pero del otro lado del ejército están sus parientes, está su maestro de armas, y podríamos decir que Arjuna se torna introspectivo, porque empieza a hacer preguntas, y se confunde y pregunta, y Krishna se dice que también con una sonrisa se le acerca, de hecho recuerdo el verso que dice Krishna sonríe y se le acerca a darle instrucciones, y de ahí se crea el Bhagavad Gita, este libro que les recomiendo que lean y que siempre estamos estudiando en las clases de domingo. Pero se cuenta en ese texto que en un momento Krishna le muestra a Arjuna su forma original. Esto es muy filosófico, pero yo entiendo el significado cuando lo leo, pero no sé por ahí transmitírselos del todo a ustedes. Y se dice ahí que cuando Arjuna ve a Krishna en su forma original, dijo, oh Yanandana, por ver esta forma semejante a la humana, sumamente hermosa, tengo ahora la mente serena y me he reintegrado a mi naturaleza original. O sea que esta experiencia de Arjuna de ver a Krishna se le calma la mente y se encuentra con su verdadera identidad, que es ser un alma espiritual. Así que bueno, esto es todo lo que quería transmitirles. Yo no sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Puedo esperar unos segunditos. Algo que les resonó, alguna introspección que hayan tenido en relación a la clase. Espero un minutito a ver si surge algo. ¿Comentarios? ¿Cómo los veo? No sé cómo. Esperen que ahí viene otra Arjuna a asistirme porque no soy buena con la tecnología. Ah, bueno, están con las preguntas del inicio. Ah, están todos los saludos. Bueno, ahora cuando llegue a casa voy a leerlos y responderlos. Bueno, están muchos agradecimientos. Ahora viene el mío. Les agradezco profundamente haber estado ahí, la presencia de cada uno, esta compañía los domingos, de sentirnos tan cerca y compartiendo estas verdades tan profundas, tan trascendentales. Agradecer otra vez a Prabhu Arjuna Saka por haberme invitado. Espero poder verlos el próximo mes con el tema de estudio que sigue. Estén atentos que vienen actividades muy lindas en la semana. Martes canto de mantra, jueves Prabhu Arjuna empieza con un programa nuevo. Así que estén conectados, estén introspectivos. Recuerden que no se hace solos, no se hace aislados de este proceso, que estamos para vivenciar todos juntos. Así que, bueno, hasta que nos podamos volver a ver personalmente, sigamos por este medio que nos permite encontrarnos cada vez más. Mis reverencias a cada uno de ustedes, todas las glorias sean para Shila Prabhupada y bueno, otra vez gracias a todos.